El informe de riesgos globales del Fórum Económico Mundial se saca a principios de cada año y se basa en una encuesta a 12.000 líderes empresariales en el año anterior, es decir, septiembre-octubre se hace la encuesta, se tiene en cuenta la opinión de unos 50 expertos y de ahí se saca el informe. Pensamos que el informe es bastante útil porque el Fórum Económico Mundial funciona de una manera muy global, muy sistemática y con una mirada transversal que es difícil de ver en otras instituciones, es decir, utiliza científicos, economistas, ingenieros, en todas las áreas, y divide los riesgos en 5 partes que están interconectados, quiere decir, miran el riesgo económico, el geopolítico, el de medio ambiente, el social y el tecnológico. Entonces, al analizar estas dinámicas, pues se sacan unas conclusiones que pensamos más precisas y que son más duraderas, por así decirlo, que lo que se ve en los periódicos día a día. Si hay algo muy concreto que tuviera que destacar de este informe es probablemente la palabra fractura. Es decir, en el 2023 se ve que hay una fractura geopolítica. Por un lado tenemos a Rusia todavía con su guerra a Ucrania, con China enfrentada ya no a Estados Unidos, sino incluso al G7 y además apoyando a Rusia. Vemos a una India cada vez más asertiva, tomando sus propias decisiones sin tener en cuenta necesariamente lo que digan sus, iba a decir socios, pero lo que digan otros países. Así que hay fragmentación geopolítica, hay fragmentación, según el informe, tecnológica, precisamente por esta lucha entre Estados Unidos y China, hay una guerra de chips, Estados Unidos no deja patentes a China, China contraataca. También estamos viendo, aunque no lo menciona el informe, pero sí lo estamos viendo, una fragmentación con la inteligencia artificial, ChatGPT, en el que ChatGPT ya no tiene acceso a todas las páginas, le están bloqueando, es decir, fragmentación. Y por supuesto, a nivel social, como hemos visto hace poco en Francia. Espoleado también por las redes sociales, como siempre, pero por una inflación brutal. Este gráfico del Fórum Económico Mundial, en este informe, tiene un eje horizontal que mide el impacto de uno de estos riesgos y en el eje vertical se mide cuántas personas de las encuestadas piensan que este riesgo pues, es real. Y vemos cómo los riesgos con mayor impacto y en el que todo el mundo está de acuerdo es en el coste de la vida y el medio ambiente. Lo que sí que nos sorprende un poco es que parece que no tiene mucho impacto y mucha gente no le da importancia a que los sistemas sanitarios colapsen, como sí hicieron hace un par de años. Si nosotros tuviéramos que destacar un riesgo a tener muy en cuenta en el 2023, lo que queda de año, y el 2024, probablemente es el cibercrimen, que en el gráfico, como hemos visto, está probablemente por el centro. Es decir, tiene un impacto medio y los encuestados, pues la mitad piensan que es muy posible. Y nosotros pensamos que hay que vigilar este riesgo por 4 razones fundamentales. La primera es porque no hay precedentes a gran escala de un cibercrimen, es decir, en España, por ejemplo, hubo ataques al sistema hace unos años, también hubo unos ataques hace unos años en Irán, etcétera, pero no ha habido nunca un ataque global que colapsara la economía, como sí que lo hizo, por ejemplo, el COVID hace un par de años, o la crisis, la gran recesión en el 2008, o el 11S. No ha habido nunca una cosa así con el cibercrimen. La segunda razón es vieja y es que es muy difícil de rastrear quién hace los ataques. Es decir, es fácil golpear y quitar la mano. El tercer razón es quizá más nueva y es debido a la fragmentación geopolítica de la que hemos hablado hace poco, es decir, hay un enfrentamiento entre diferentes bloques, China, Estados Unidos, Rusia, etc., y eso quizás aumente el riesgo de posibles ataques. Y por supuesto tenemos la última razón, que es la reducción de costes y las inteligencias artificiales, que es algo que está saliendo este año. Es decir, grupos con relativamente poco presupuesto podrían teóricamente hacer ataques muy sofisticados a las infraestructuras de agricultura, a las financieras, etc. Y esto es lo que nos llama la atención sobre el cibercrimen.
Bueno, el Fórum Económico Mundial lo que plantea es pues, lo que están haciendo, seguir mirando el horizonte con una visión transversal, es decir, lo que hemos dicho al principio del vídeo, en el que se juntan todo tipo de expertos para tener conclusiones o para sacar conclusiones que se comunican unas a otras, es decir, cómo influye la geopolítica en la economía. El ejemplo más claro de lo que estamos viviendo es el tema de la inflación, derivado en parte por la guerra de Rusia con Ucrania, cómo la tecnología puede afectar a la geopolítica, es decir, el uso de herramientas muy sofisticadas con bajo presupuesto, etcétera, etcétera. En cualquier caso, el informe lo que destaca, y no para de hacerlo, es en el riesgo de medio ambiente, que es a corto plazo y sobre todo a largo plazo, está absolutamente presente. Es decir, el medio ambiente es el riesgo más evidente para el Fórum Económico Mundial y además la sensación, que esto ya no viene tanto en el informe, la sensación es un poco de pesimismo, no tanto de fractura, como habíamos descrito antes el informe, sino más bien de fracaso. Todo el mundo está de acuerdo en que hay que hacer algo, pero como ya no se cumplen los objetivos, pues da la sensación que da un poco igual. Pero el Fórum Económico Mundial insiste, hay que vigilar el medio ambiente.